Bueno, pues damos inicio a lo que es el tema de hoy, que tiene que ver con una programación neurolingüística. Y bueno, se les compartió por ahí un documento PDF, unas diapositivas para que ustedes pues estuvieran teniendo este primer acercamiento para fortalecer lo que vimos hace 15 días acerca de la ontología del lenguaje. Y quise iniciar con esta imagen, que es una imagen que, bueno, nos ha ayudado a nosotros mucho en terapia, más que nada en lo que es la relación de pareja, en lo que es la relación de padres a hijos, hijos a padres. Y cuando nosotros sabemos usarla, cuando sabemos aplicarla, cuando el Espíritu Santo nos va dando guía e instrucción acerca de lo que hay que hacer, bueno, nos comenzamos a sumergir más en ello. No sabemos cómo las cosas son. Solo sabemos cómo las observamos o cómo las interpretamos. Y de aquí la frase que a lo mejor la han escuchado en algunos maestros que han estado también con ustedes, que mencionan muy a menudo: vivimos en mundos interpretativos. Ok, entonces, me gustaría antes de pasar a lo que es la clase, poder escuchar alguna opinión con una de alguna de ustedes, exclusivamente nada más de esta imagen. ¿Qué les habla? ¿Qué les dice? ¿Qué les comunica acerca de esta frase de vivimos en mundos interpretativos? Adelante. Bueno, este, am, como dice la frase, no sabemos las cosas como son, cada uno da una interpretación y esta imagen precisamente es el enfoque que le demos a las situaciones que vivimos, ¿verdad? Cuando hemos aprendido madurez como personas, empezamos a mirar las cosas sin alterarnos, empezamos a mirar las cosas desde el punto de vista de otras personas. Por ejemplo, eh, yo con mis hijos, ¿verdad? Los hijos van creciendo y pues el mundo de los hijos jóvenes no es el mundo que yo vivía a la mejor. Y yo no voy a poder comprenderlos, lo que viven, cómo hablan, este, si no me pongo a escucharles cómo es, ¿verdad? Y aún así, yo creo que como mamá me toca seguir impulsando los valores, los buenos valores, a pesar de cómo la sociedad esté. Pero sí me ha pasado mucho con mis hijos de que tengo que aprender a ver las cosas o a entender cómo las ven ellos para que yo pueda entenderlos a ellos y pueda darles un buen consejo, ¿verdad? A veces nos enojamos, pero no los escuchamos. Por lo tanto, como no los escucho, no veo desde el punto de vista de ellos. Y cuando yo los escucho, entonces empiezo a comprender Ok, por ahí qué está. hacen esto, por qué hace aquello. Y es donde yo puedo, desde ese punto de vista, pues ubicarles un poco, ¿verdad? Esa es mi participación. Ok. Entonces, pues prácticamente si cambiamos el número, ¿verdad? De la imagen en la que la estamos viendo, entonces la otra persona se daría cuenta que efectivamente él tiene razón. Y posteriormente también la otra persona diría: ah, no, pues sí, es que tú también estás bien. Entonces, esto lo podríamos interpretar también como la empatía. Y constantemente nos habla la escritura de caminar la milla extra, de ponernos en el zapato del otro. Y más vosotros que sois espirituales, Gálatas 1, que es un lema también de la escuela: más vosotros que sois espirituales, reprended con espíritu de mansedumbre. Porque cuando uno reprende con espíritu de mansedumbre, pues hacemos esto, o sea, ponernos en el otro lado, y por lo tanto la interpretación pues que nosotros vamos a tener acerca de lo que se está viviendo, pues comienza a cambiar.
Ok, me voy a ir entonces a lo que son las bases de la ontología. Le insisto, hace 15 días ya vimos algo acerca de ello, pero nada más vamos a reafirmar algo que ustedes, que ya lo vimos hace 15 días. Antes de la aparición del alfabeto, entonces los humanos vivían en lo que llamamos el lenguaje del devenir. En él la acción y el lenguaje pues estaban unidos. Entonces se conocía que el hablar tenía poder para que sucedieran las cosas, las cuales de no haber dicho a alguien lo que dijo, no hubiese acontecido. Entonces ya el habla, pues comenzó a tener una influencia a través de la historia del ser humano, de la ciencia de la antropología, y con estas bases también de la ontología del lenguaje. Entonces comenzamos a ver, y si nosotros le damos como punch, le damos como power, ¿verdad? A la enseñanza, a la clase de hoy, pues lo que nos dice la palabra, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era la palabra, o sea, Dios, Cristo era la palabra. Entonces, desde el principio nos habla por el poder de la palabra, no existía nada y de la nada Dios dijo, hágase y de la nada se hizo. Entonces, creo que tiene sentido. Entonces, la investigación que nos ofrece por aquí este compañero, entonces, los poetas en este entonces eran los encargados, por eso vemos en la escritura los libros poéticos, por decir, se me viene de repente en uno que traigo fresquecito, Asaf, que cae en esa poesía de queja, por poco y mis pies resbalan por cuanto tuve envidia de los impíos y comienza a dar aquella queja de una manera muy poética. Entonces ellos eran encargados de la educación y a través de la poesía, las fábulas, las narraciones, históricas, contaban acciones realizadas por los seres humanos, que es lo que nosotros vemos en las escrituras. Para todas esas osadías, acontecimientos, historias que vemos que quedaron narradas como una heredad para nosotros, para este tiempo del día de hoy. Entonces, de esta manera se sabía lo que era el amor, la piedad y en otros sentimientos a través de las acciones realizadas por los protagonistas de las historias. Entonces, cuando nosotros nos vamos metiendo a la escritura, por decir, en 1 Corintios 13 nos habla del amor, ¿verdad? El amor es sufrido, el amor no es jactancioso, no se irrita, no guarda rencor, no busca lo suyo, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Ahora la pregunta es, ¿quién ama así? Porque eso sería interesante profundizar. O sea, si es sufrido, si es benigno, si no es jactancioso, si no se irrita, si no guarda rencor, si no busca lo suyo, si todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Imagínate un amor así en un cuerpo carnal, natural, corrupto, como en el que vivimos. Entonces, yo he llegado a la conclusión, y digo, es una de mis conclusiones que con gusto puedo compartir con ustedes, de estos diferentes tipos de amor, como el amor eros, el amor filos, el amor ágape. Yo me he dado cuenta que lo que habla en 1 Corintios 13, versículo 4 en adelante, es imposible amar nosotros de esa manera humanamente. ¿Por qué me atrevo a decir que es imposible hablar nosotros, amar humanamente de esa forma? Uh, pues porque para poder amar así necesito morir a mi yo, al ego artificial, al falso yo, y a tantos estereotipos que han impuesto la sociedad, la familia, los amigos, la religión, las creencias, las experiencias que han venido quedando registradas en mi vida. Entonces, ahora muero yo, me engullo, entonces ahora vive Cristo en mí. Como vive Cristo en mí, entonces puede fluir ese amor, no solamente el amor eros, que es el amor con el que nos relacionamos en pareja,
No solamente el amor filos, que es el amor de familia, el amor filos es filial, es de filiación. La filiación tiene que ver con pertenencia, es un amor de familia, donde sé a dónde pertenezco. Y ya cuando hablamos de esto del amor ágape, pues ahí nos metemos, ¿verdad? Eso lo vamos a ver también un poquito antes de terminar la clase, nada más quise ponerlo ahorita como una proyección. Cada planteamiento de un observador nos habla del tipo de observador que ese observador considera ser. Si nosotros llegamos a desarrollar esta habilidad de la observación, poco a poco nos vamos a dar cuenta que nuestra manera de vivir va a comenzar a cambiar, porque ya voy a ser más consciente, consciente. Y esa conciencia me va a llevar a una trascendencia. Entonces, la observación, me voy a observar cuando platico, me voy a observar cuando camino, me voy a observar cuando estoy en clase, me voy a observar cuando estoy con mi pareja, me voy a observar cuando estoy predicando, porque esto de la observación es un ejercicio completamente transpersonal que nos lleva, nos postula, como que nos empuja a una trascendencia. Entonces, vamos a ver estos postulados básicos de la ontología del lenguaje. Primero, interpretamos a los seres humanos como seres lingüísticos. O sea, hablamos porque hablamos y no solamente no solamente con nuestras palabras, sino que todo lo que hacemos comunica. Nuestro silencio comunica. El doctor Miguel Ruiz habla de los 4 acuerdos. Ya tiene también uno que es el quinto acuerdo, pero no nos vamos a meter ese, vamos a ver los 4 acuerdos. En este libro de los 4 acuerdos, precisamente nos habla de la importancia del acuerdo. Y aun cuando pasa algo que no me gusta, aun cuando pasa algo que no es de mi agrado, aun cuando pasa algo que yo no quisiera, y si yo no digo nada, estoy mostrando que estoy de acuerdo. Y aun cuando no mencioné nada con mis labios, las personas que están a mi alrededor, como no dije nada, bueno, pues entonces lo toman como que estoy de acuerdo. Y ya luego, no, pero es que yo no te dije, pues te quedaste en silencio y el silencio también entonces comunica. Entonces hay un lenguaje corporal también que nosotros tenemos, no es el tema de hoy, pero también hay un lenguaje corporal que comunica. El 2 es que interpretamos el lenguaje como generativo. ¿Por qué? Porque pues si recurrimos a las bases de la escritura, nos dice la palabra que somos imagen y semejanza. ¿Por qué somos imagen y semejanza? Pues imagen, pues por todo lo que nosotros somos, el ADN divino, la identidad, la pertenencia de quién nos compró a nosotros por precio de sangre, gracias al Espíritu Santo fuimos adoptados y por eso hoy podemos decir Abba Padre. Entonces hay una identidad, hay una genética no humana, sino divina, no natural, sino sobrenatural, no finita, sino infinita, no perecedera, sino eterna. Entonces hay una identidad en nosotros con esa imagen, ¿verdad? Que nos dice la palabra que somos imagen de Dios, semejanza, pues por toda la capacidad, por toda la facultad que nosotros tenemos creativa, para con eso que somos, poder crear, poder hacer. Entonces, por eso nos dices, interpretamos el lenguaje como generativo, porque el lenguaje de nosotros genera, puede ser problemas, puede ser soluciones, puede ser esperanza, puede ser desesperanza, puede ser vida, puede ser muerte. Entonces, dependiendo de lo que pongamos, ¿verdad?, en nuestro lenguaje. Y también dice aquí en el número 3, interpretamos a los seres humanos, interpretamos que los seres humanos se crean a sí mismos en el lenguaje del ser. ¿Cuál es ese lenguaje del ser? Ok. Esta frase de que nos interpretamos a nosotros mismos, fíjense que se refiere a la idea de que nuestra identidad y existencia
se configura a través de cómo nos interpretamos y entendemos a nosotros mismos en relación con nuestra esencia. Lo que comentaba hace un momento, nosotros nos llaman ser humano, ser por la esencia, humano por la naturaleza. Entonces, la esencia no se ve, pero ahí está. La naturaleza, pues, es este cuerpo, palpable, tangible, visible, perecedero, finito, en el que nosotros estamos, que tiene una fecha de caducidad. Entonces, lo vuelvo a repetir, esto de que interpretamos que los seres humanos se crean a sí mismos en el lenguaje del ser, entonces se refiere a la idea de que nuestra identidad, ¿cuál? Nuestra identidad y existencia se configuran a través de cómo nos interpretamos, cómo me interpreto, me entiendo a mí mismo en relación con el conocimiento, con la capacidad, con el discernimiento que he tenido hasta el día de hoy de quién soy. Entonces, los términos básicos y resumidos acerca de lo que es el lenguaje del ser, se refiere a la forma en que las personas se expresan y se comprenden a nivel profundo. Este nivel profundo, pues, es más allá de las palabras y acciones cotidianas, pues abarca su verdadera naturaleza y su verdadera esencia. Muchas veces nosotros hablamos y decimos que somos cristianos, somos hijos de Dios, pero la verdad es que vivimos como si no lo fuéramos. Nos comportamos como si no lo fuéramos. A mí me impactó en una ocasión una enseñanza de alguna persona que me dice, es que ustedes enseñan la verdad, pero no la viven. Predican la verdad como si fuera mentira. Y de repente como que me quiso confundir un poquito y le digo, a ver, no te estoy entendiendo, a ver, explícame de manera diferente qué es lo que tratas de decir. Ok, y tomó hizo una analogía de un evento, por decir, de un baile. Me dijo, mencióname un grupo famoso del mundo, me dice, famoso del mundo. Y dije, caray, no, pues en aquel entonces, bueno, le menciono el nombre de un artista y me dice, ese artista, ¿predica la verdad o predica la mentira? No, pues la mentira. ¿Por qué predica la mentira? No, pues por esto, por esto, por esto. Ok, cuando ese hombre viene a realizar un evento aquí a esta ciudad, se contratan ingenieros de audio, se contrata el mejor sonido, se contratan los mejores lugares, le cobran a la gente por ir a esos eventos que van a predicar la mentira como si fuera verdad. Ahora me decía, recuérdame de un evento que hicieron ustedes en la iglesia. No, pues fulano, tal evento. Ok, ¿y cómo le hicieron con las finanzas? ¿Cómo les fue con el evento? Le batallan con el sonido, le batallan con la economía, no, la gente no paga por asistir a ese tipo de eventos, todo lo quiere gratis, pero predican la verdad como si fuese mentira. Y entonces, en ese ejemplo que él me daba, vino a mí una comprensión acerca de este lenguaje del ser, porque al final de cuentas, de nada nos sirve a nosotros decir que tenemos una verdad, pues si nosotros no la estamos viviendo de manera cotidiana. La creación de uno mismo, según esta frase, implica que los seres humanos no son simplemente productos pasivos de su entorno, sino que activamente se configuran, se actualizan y dan forma a su identidad a través de la interpretación de su ser, de esa esencia. Con ello, entonces, se sugiere que nuestra comprensión, entonces, de quiénes somos, que tiene que ver con un ADN divino, en el caso de nosotros que estamos en clase, quiero pensar que no hay ningún impío aquí en clase, probablemente alguien lo escuche, ¿verdad? Pero que no está presente aquí en la clase. Entonces, se desarrolla a través de un proceso activo de interpretación y de creación.
en el cual el lenguaje juega un papel crucial en la manifestación de nuestra esencia. A final de cuentas, es en esta primera cercanía de la primera imagen que les puse. Vivimos en mundos interpretativos. La realidad no es, la realidad se crea. Entonces, tenemos el poder, tenemos la capacidad. Dios nos ha facultado con la creatividad para poder crear una realidad diferente, aun cuando mis ojos vean algo diferente, mis oídos escuchen algo diferente, mis manos toquen algo diferente, mi olfato huela algo diferente. Tenemos el poder creativo. Dios nos ha dotado con esa capacidad que solamente a los hijos de Dios se les ha dado para poder cambiar eso natural por algo sobrenatural, para cambiar eso imposible por algo posible. Y es lo que nosotros pues le llamamos fe. Entonces, fíjese, entrando a este calorcito, hay tres zonas diferentes y definidas. Una es el dominio del cuerpo, otra es el dominio de la emocionalidad y otra es el dominio del lenguaje. Entonces, en el dominio del cuerpo podríamos encontrar una base bíblica porque Dios nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio, que iría muy a la mano también del dominio de la emocionalidad, donde nosotros tenemos esa capacidad de poder gestionar las emociones conforme vamos creciendo y desarrollándonos nosotros en esa esencia, en esa identidad, y sobre todo también el dominio del lenguaje. En mi boca está el poder de la vida y de la muerte, ¿verdad? Les hablaba por ahí, me parece que es Moisés en Deuteronomio 30, versículo 18 y 19, les mencionaba unas palabras acerca de Dios que les decía: pongo al cielo y la tierra por testigos que yo, Dios, los he bendecido. Elijan pues la vida en lugar de la muerte, elijan elijan la riqueza en lugar de la pobreza, elijan la vida en lugar de la muerte. Pero, independientemente de lo que ustedes elijan, es así de objetiva, de precisa, es la palabra ahí en esta parte de la escritura. Independientemente de lo que ustedes elijan, el cielo y la tierra son testigos que yo, Dios, los he bendecido. Entonces, a final de cuentas, las cosas que no pasan, que no suceden, que no acontecen de la forma como nosotros quisiéramos, nos imagináramos, anheláramos, soñáramos, deseáramos, pues tiene que ver con todos estos dominios que nos hace falta en nosotros, pues también poder tener ese dominio, ¿verdad? Poder gestionar las cosas pues de una manera diferente. Y aquí fíjense que, ¿por qué sostenemos entonces la primacía del lenguaje sobre los otros dominios? Sobre este otro del cuerpo y de la emocionalidad. ¿Por qué el lenguaje está sobre estos dos? Históricamente hemos considerado el lenguaje como un instrumento que nos permite describir, lo que percibimos del mundo exterior o expresar lo que pensamos o sentimos de nuestro mundo interior. Cuando estamos nosotros en sesión, en una consejería, en un acompañamiento, y que estamos con una escucha activa acerca del problema que está tratando o de la catarsis en la que está cayendo la persona, hay de repente momentos de una pequeña intervención en los cuales se les pregunta: entonces, tú me estás queriendo decir que esto y esto y esto, no es que las cosas no las quiero decir así. Y entonces ahí comienzan ellos a decirte, a compartirte, a comunicarte de manera diferente, y entonces les mandas un mensaje en esta intervención. O sea, te estás expresando mal, estás describiendo
no de una mejor forma las cosas. Entonces podrías hacerlo diferente. Entonces, luego cuando lo vuelven a decir, entonces tú quieres decir sí, dice, a eso es a lo que me refiero. Ok, entonces vamos ayudando con todo esto para que la persona a través del poder de la palabra, del fluir de esos sonidos, de esa ontología del lenguaje, de ese aliento que está saliendo de nuestra boca, pueda hacer una descripción mucho más objetiva. Entonces, el lenguaje no solo nos permite hablar sobre las cosas, sino también el lenguaje nos lleva con este poder creativo, nos lleva a que sucedan las cosas. Entonces, si yo tengo una negatividad, si la negatividad es parte de mi vida de manera cotidiana, entonces eso es lo que va a estar aconteciendo, lo que va a estar sucediendo en mi vida, y lo que va a estar sucediendo, pues va a estar relacionado con esa disciplina que yo tengo en mi léxico, con esta formación de la ontología del lenguaje, y todo lo que se escucha, ¿verdad? De lo que yo voy diciendo. Entonces, sostenemos que el lenguaje, por eso lo decíamos, sostenemos que el lenguaje es generativo, y este lenguaje generativo nos va a llevar y nos va a permitir crear una realidad diferente. Cuando decimos que el lenguaje es acción, entonces estamos señalando que crea realidades. Muéstrenme su fe por sus obras, dijo Pablo, que yo les mostraré mi fe por mis obras, porque la fe sin obras es muerta. De nada me sirve decir que tengo fe y no es correcto de repente diluir fe en creer, porque creer tiene que ver con creencias, mas sin embargo fe tiene que ver con una esencia, tiene que ver con una identidad, tiene que ver con una dotación, tiene que ver con un poder sobrenatural que posa sobre el Hijo de Dios, sobre la hija de Dios, que ha llegado a encontrar esa identidad de manera genuina, de manera precisa, con una interpretación, con un discernimiento completamente sobrenatural. Entonces, sabe quién es, sabe que tiene fe para poderle llamar a las cosas que no son como si fueran, para poder traer de ese mundo donde todo es posible, poder traerlo para que las cosas sucedan. Por eso el apóstol Pablo mencionaba, o sea, la fe sin obras es muerta, porque si no vamos de acuerdo con lo que nosotros tenemos la capacidad en todo nuestro ser, ¿verdad? De tener fe, pero si esa fe no va de acuerdo con mis acciones, pues entonces lo mencionaba Pablo, esa fe es muerta. Al decir lo que decimos, al decirlo de un modo y no del otro, o no diciendo cosa alguna, abrimos o cerramos posibilidades para nosotros y para otros. Por el lenguaje nos metemos en problemas, por el lenguaje entramos en contienda, por el lenguaje somos bendecidos, por el lenguaje nos comunicamos de manera asertiva, por el lenguaje nos acertamos, nos equivocamos. O sea, es impresionante todo el poder que tiene la palabra, el lenguaje en nuestros labios. Cuando hablamos, estamos modelando el futuro, nuestro futuro y el de otros. Entonces, se podría decir que cuando yo hablo, estoy teniendo una proyección, no estoy viviendo el futuro, pero estoy teniendo en el presente una proyección de lo que tengo la capacidad de tener fe hacia aquello que en el presente momentáneamente no lo ven los demás, pero tú vives con esa certeza y con esa seguridad de que aquello que has puesto delante de Dios, aquella petición que has puesto delante de Dios, estás tan convencido, tan apasionado, tan entregado, tan determinado, tan confiado, que nada ni nadie te mueve acerca de lo contrario. Es por eso que Jesús mencionaba que cuando nosotros no somos como las olas del mar, que ahorita creen,
y al rato no creen, que ahorita tienen fe, al rato no tienen fe, que andan de aquí para allá y de allá para acá. Entonces, no pasamos, no somos candidatos nosotros para lo sobrenatural. Necesitamos pasar por un equilibrio en nosotros, y este equilibrio también una de sus características va a ser a través de la paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, os la doy, porque la paz que viene a ofrecernos Cristo es una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo es eso? Entonces, estoy en un problema difícil, estoy en una enfermedad, estoy en una aflicción, estoy en una escasez, estoy en una situación difícil, pero más sin embargo, cuando todos en mi entorno, mi cónyuge, mis hijos, mis vecinos, mis amigos, pueden ver que yo estoy en una situación difícil y miran mi paz, y miran mi confianza, y miran mi seguridad, y miran mi determinación, eso impacta a las personas. Eso impacta a las personas. Porque la gente dice, en una ocasión pasamos un problema familiar fuertísimo, fuerte, fuerte, fuerte. En la cual estaban involucrados mis padres, no solamente mi esposa y mis hijos, estaban involucrados también mis padres en una situación que a mí de manera personal me estaba pasando. Entonces, a pesar de esa situación agresiva, terminamos en un restaurante y yo le tomo la silla para que sentara a mi mamá, le digo, siéntate, y mi mamá, ay, recuerdo y me da un poco de sentimiento, mi mamá con aquellas lágrimas me abraza y me dice, yo no sé de dónde sacas tanta fuerza para soportar. Y yo recuerdo así, ahorita sí me da emoción recordarlo y ya hace años de ello, pero en ese momento yo estaba tan tranquilo, estaba tan en paz de que lo que había acontecido que no era a mi favor, Dios iba a tomar el control y lo iba a hacer conforme Él quisiera. Y ciertamente así fue. No fue al siguiente día, no fue a la siguiente semana, pasó un tiempo, pero al final de cuentas sobresalió, ¿verdad? La luz del Señor, no va a quedar nada oculto, dice su palabra, que no salga al descubierto. Entonces, esto realmente es impactante en nosotros como consejeros familiares cuando aprendemos acerca de la ontología del lenguaje, primero nosotros y posteriormente para poderlo modelar. Y al modelarlo es que nosotros pues comenzamos a enseñarlo a los demás. Fíjense que interpretamos que los seres humanos se crean a sí mismos y el lenguaje y a través de él, porque desde siempre se asumió como norma que cada individuo nace dotado de una particular forma de ser. Unos dicen que nacieron para macetas y que del corredor no pasan. Bueno, esa es su interpretación, esa es su ser, su esencia, y que se manifiesta a través de lo que dicen. Y esta pues es fija, inmutable, llamada muchas veces alma, siendo la vida el escenario donde se despliega y se revela. Entonces, la ontología del lenguaje asume una posición diferente. Ya sostiene que la vida es el espacio en el que los individuos se inventan a sí mismos. Y entonces aquí va nuevamente, insisto, la identidad que Dios ha puesto sobre nosotros a través de aceptar a Cristo como el puente para poder cruzar, para poder llegar a una reconciliación que por siglos había estado rota. Desde el jardín del Edén, ese puente de comunicación que tenían, que se rompió a través de la desobediencia, vinieron los de Génesis, vinieron Éxodo, vinieron los profetas, vinieron los reyes, y tanta historia bíblica, tanta antropología bíblica que vemos hasta que llegamos a Cristo. Y en Cristo
que él de manera muy acertada, muy objetiva, muy precisa, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, absolutamente nadie puede regresar al Padre si no es a través de mí. Fue en el huerto de Getsemaní, cuando narra el libro de Lucas, que estaba sudando sangre, que estaba en una aflicción. Y el Padre le decía, vas a ir y vas a morir para pagar por los pecados del mundo. Y a manera de parafrasear para poder entender esto, el mensaje que les quiero compartir es, Jesús, el Hijo, le dice al Padre, ¿no habrá otra forma de que puedas pagar por la humanidad? ¿No tendrás como un as bajo la manga, algo diferente que no tenga que ser eso de ir a morir a la cruz? Porque Cristo amaba la vida, Jesús amaba la vida. Mas, sin embargo, la respuesta fue no. O sea, vas a ir y vas a pagar por los pecados de la humanidad. Que sea como tú digas y no como yo quiera. Y entonces, en ese momento, en el huerto de Getsemaní, algo sobrenatural se lleva a cabo por la obediencia. Ese puente que se rompió en el Génesis, por la desobediencia, viene Jesús nuevamente a construirlo y entonces a darnos a nosotros, a través de recibirlo en nuestras vidas, como dueño y señor de nuestras vidas, como salvador de nosotros. Entonces ahora tenemos acceso a través de la obediencia de Cristo, no porque nosotros seamos obedientes, porque de repente somos medios desobedientes, pero por la obediencia de Cristo estamos reconciliados con Él, no tomándonos a nosotros en cuenta todas nuestras faltas, nuestras fechorías, nuestros pecados, sino que a través de Cristo nos perdonó. El Espíritu Santo nos adoptó. Y no solamente eso, sino que nos entregó, dice, a nosotros el ministerio de la reconciliación. Entonces, volviendo aquí al tema, por lo tanto, en la vida, lo que nos permite, por lo tanto, es la vida lo que nos permite describir qué somos realmente. Entonces, somos hijos de Dios, vivimos como hijos de Dios, hablamos como hijos de Dios, pensamos como hijos de Dios, declaramos como hijos de Dios. Le dijeron a Pedro, ¿verdad? Tú eres uno de los seguidores de Jesús. No, 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 yo no soy. Y dice la escritura que, o sea, su lenguaje fue tan bajo, su lenguaje fue tan desconocido que la gente dijo, no, un seguidor de Jesús no hablaría como habla este hombre. Fíjense, el lenguaje da identidad. Conforme nosotros hablamos, entonces estamos transmitiendo una identidad. No cuesta mucho trabajo conocer hoy en día a las personas con este conocimiento que Dios nos ha dado a través de su Espíritu Santo, a través de la sabiduría. Basta escuchar a alguien hablar 10 minutos y al escucharlo hablar vas a saber quién es, porque en el lenguaje también está la identidad de las personas. Observen, por favor, esta imagen. Estoy en unas 2, 3 diapositivas para poder iniciar la participación de ustedes, pero observen esta imagen y volvemos entonces a lo interpretativo. No sabemos cómo son las cosas, solo sabemos cómo las observamos y cómo las interpretamos. ¿Ah? ¿Por qué es la interpretación, ¿verdad? Dándole vida al pensamiento de este pajarito? ¿Por qué es la interpretación de él, así como nació ese pajarito, cree, se imagina, piensa que también el ser humano, pues, fue en un huevo y que salió, ¿verdad?, de ese huevo. Entonces, este animalito, piensa a través de su experiencia, a través de lo que sabe, ¿verdad? Y a veces, tristemente,
nos pasa a nosotros de manera muy cotidiana porque hay muchas cosas que ignoramos y a veces en nuestra interpretación de cómo creemos, entre comillas, de cómo creemos que son las cosas, es a veces ahí donde metemos unos goles de manera impresionante. Porque nosotros mismos nos proyectamos, o sea, nosotros mismos nos ponemos en evidencia de todos nuestros errores, nuestras necesidades, nuestra escasez, nuestras limitaciones, nuestras frustraciones. No lo dicen así literalmente a través de los labios, pero con esta interpretación de la ontología del lenguaje, pues nosotros vamos teniendo una comprensión diferente. Si todos los que no estudian interpretarían de la misma forma, pues entonces, ¿para qué estudiar? ¿Para qué disciplinarnos, verdad? Y tener una búsqueda. Si estamos nosotros apasionados en nuestra formación, en nuestra investigación, en nuestros estudios, pues es porque los estudios nos están dotando de un conocimiento que anteriormente no teníamos, de una aplicación al aprendizaje que anteriormente no teníamos. Yo estoy seguro, espero, yo estoy seguro que a partir de esta semana en adelante, la interpretación que tú tengas de la palabra comience a ser diferente por la ontología del lenguaje. No solo actuamos de acuerdo a cómo somos, también somos de acuerdo a cómo actuamos. Esta acción también genera el ser. Uno llega a ser de acuerdo a lo que uno hace. Entonces, el hacer posible que una persona actúe de un modo determinado es ya lo que en algún momento, vamos, no es el tema ahorita del coaching ontológico, pero algo se menciona. El coaching le permitirá moverse en determinada dirección y dejar atrás su antigua forma de ser mediante lo que llamamos la intervención. Lo que es importante, interesante ahorita para el ensayo que viene, ¿verdad? De la siguiente semana, que ya será la última enseñanza de este ensayo, es que ustedes puedan tener una comprensión objetiva, precisa, definida, quitar las ambigüedades, quitar las cuestiones subjetivas y de una manera objetiva, precisa, poder comprender a través, enseñar que ustedes comprendieron la ontología del lenguaje y que lo pueden plasmar, ¿verdad? En ese ensayo. Y aquí lo que les mencionaba hace un momento antes, acerca del amor. ¿Qué es el amor? ¿Qué es la sabiduría? ¿Qué son las cosas? ¿Qué tipo de lenguaje tienes? ¿Quién quiere iniciar? Adelante, ya hasta calor me dio a mí aquí, gloria a Dios. Adelante, adelante, abra su micrófono. Sí, adelante, Ceci, te escuchamos. Ya lo abriste. Ya no, ya no me puedo arrepentir. No, no. Bueno, yo me Adelante. acabo de, pero en lo que he estado viendo, a mí me queda una duda porque en la palabra de Dios dice que no es por nuestras obras que vamos a ser salvos, pero entonces sí vamos a ser, sí nos van a juzgar por lo que cuando estemos frente al Padre, sí nos va a juzgar por lo que hayamos hecho. Ahí sí van a contar o son para mostrar la fe que hay en nosotros. Eso es un punto bien interesante, mira. El juzgar y la salvación son diferentes. O sea, somos salvos no por obras, según Efesios 2. La salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. El Es por bautismo, Jesús. sí, permítame, el bautismo es una obra, el bautismo no salva. Ajá. Lo que salva es que tú creas
de una manera determinada, que Él es tu Salvador, que Él es tu Redentor, y Él te salva. Si confesares con tu boca que Cristo es el Señor, entonces seréis verdaderamente salvos. Pero luego, si nos vamos a Apocalipsis 20, versículo 12, dice que Juan cae en un éxtasis y que comienza a ver los muertos, grandes y pequeños, y que el libro, ¿verdad? En singular, el libro de la vida fue abierto, donde están escritos los nombres de todos aquellos que decidieron entregarle su vida a Jesús. Y luego los libros en plural. Y luego los libros fueron abiertos, donde se encontraron escritas las vidas de aquellos muertos, grandes y pequeños, y fueron juzgados según las obras escritas en esos libros. Vamos a ser juzgados por nuestra manera de vivir, por nuestras acciones, sí, pero lo que nos va a entregar o otorgar la salvación a nosotros no son las acciones. No sé si se logra entender ahí. Sí, o sea, vamos a ser salvos por lo que hizo Jesucristo, por la salvación que Él nos da. Por gracia. Ajá, por gracia. No por, ya tenemos el no acceso. Ajá, ya tenemos el acceso al Padre, porque Él es el camino. Así es. Las obras, a ver si estoy bien, las obras son el reflejo de que está Cristo en nosotros. De esa salvación que recibí. Ajá. Inclusive la forma como tenemos nosotros la parte de la, no digo que así se deben de hacer las cosas, o sea, es alguna disciplina que tenemos nosotros. El bautismo lo enseñamos de que no es que te vas a salvar cuando te bautices. O sea, el bautismo, porque se hace en una multitud de testigos, donde tú le estás diciendo a las personas que algo pasó en ti, que algo sucedió en ti, y lo haces de manera pública, diciéndoles, Él es mi dueño y salvador, Él es mi Señor, y a partir de este día, delante de todos ustedes, me comprometo a vivir como un cristiano. Y prácticamente ese es como que pasamos nosotros de una vida anterior a una vida nueva por el compromiso que nosotros hacemos delante de esa multitud de testigos. No sé si a ustedes les preguntaron cuando se bautizaron, ¿por cuánto tiempo piensas entregarle tu vida a Cristo? ¿Ah? Sí, no sé si les preguntaron, en mi caso, pues yo dije, pues para toda la vida. y toda la vida es hoy. ¿Cuándo es toda la vida? Hoy. Entonces, si hoy tengo vida, pues es toda la vida. Si mañana Dios me permite amanecer, pues será ese día, y así vamos de manera paulatina. Muy bien, Ceci, espero haber por ahí contestado por ahí las preguntas. Belina, adelante. Bueno, entendí que el coach es el que guía, que nos guía y nos lleva de nuestra realidad actual hacia la realidad que queremos lograr. Y como observador debemos de interpretar nuestra realidad con coherencia a nuestros dominios primarios como observador, como el lenguaje, que es lo que digo, la emoción, como lo digo, y el cuerpo, pues ahí se une entre la biología, ¿no? Fisiobiología, ¿no? Corporalidad. Entonces, en base a eso vamos a tener la coherencia para poder tomar las decisiones acertadas, y es ahí cuando entra también el PNL, ¿no? De cómo programar, estructurar esa forma de pensar para ir cambiando paradigmas, usando ahora sí, nuestras funciones cerebrales, y todo eso en base a cómo nos vamos a hablar, ¿no? Lo lingüístico, es lo que he entendido. Sí, sí, entonces eso que comentas es lo que nos lleva a la congruencia. Lo que pienso, lo que hablo y lo que hago, congruencia. Es lo mismo. La incongruencia es que pienso una cosa, hablo otra, digo, hago, y hago otra.
¿verdad? Entonces, fíjense que la programación neurolingüística, si algo me enseñó a mí a través de la escritura, fue a través de la predestinación. Porque la escritura me dice que somos predestinados. Entonces yo decía, pues entonces si soy predestinado, pues entonces puedo hacer con mi vida lo que yo quiera. Entonces ya soy predestinado. Y ya cuando me meto también a profundizar acerca de esta programación neurolingüística, pues es que día a día, de manera cotidiana, se vuelve una disciplina en nosotros, la oración, el tiempo con Dios, la revelación, la comunicación que tenemos con el Espíritu. Y desde la mañana, la palabra de Dios dice, ¿verdad? Que el que de mañana me buscare, entonces desde la mañana ya tenemos una programación, ya hay un aviso, ya hay una enseñanza. Ya quizás nos marcó un acontecimiento el Espíritu Santo que todavía no sucede, pero que el Espíritu Santo ya nos reveló. Entonces ya estamos programados hacia aquello que ya de temprano nosotros lo recibimos. Entonces realmente la programación neurolingüística no se trata de que seamos robots programados, no. Por eso es neurolingüística. Sino que entienda, comprenda, asimile, discierna acerca de cómo es que trabaja todo eso para que pueda acontecer, ¿verdad? En este devenir de manera cotidiana. Adelante, Angélica. Una pregunta. Sí. La PNL, por lo que investigué, mm, bueno, usa métodos medios raros como la hipnosis y otras cosas. El objetivo es cambiar, ¿verdad? Cambiar a la persona en su mente. Y quería preguntar, este, entonces, bueno, lo que yo investigué es que la PNL ayuda mucho al coaching, ¿no? En la programación. A eso es lo que le llaman descodificación, lo que hace la PNL. Es que yo he escuchado psicólogos que dicen, ven a un curso de descodificación. Y siempre me quedé en la duda, ¿qué es eso? Entonces ahora estudiando la PNL, veo que tiene congruencia con eso, ¿no? A eso le llaman descodificación. Sí, y que nuestro lenguaje congregacional sería, ven a un retiro de liberación, porque va a haber una descodificación, va a haber una desidentificación, va a haber un desaprendizaje. Así, sí es congruente con aquí con el cristianismo, así es, pero yo veo la PNL un poco peligroso porque se meten en terrenos de lograr, a como de lugar, una reprogramación en el ser humano usando lo que sea, ¿no? Y ahí es donde está peligroso, porque realmente no sanan las heridas, solamente Dios las sana. Y una persona, en mi particular opinión, en lo que yo he visto en la consejería, de verdad que solamente Dios sana a profundidad y certeramente. Y he visto gente como que a medias sigue la consejería y no pasa lo mismo. Y gente que con la fe a obra, como dice la escritura, con los principios y son sanados. Yo lo he visto y yo lo he probado también. Entonces, bueno, son métodos del mundo, ¿verdad? Que de alguna manera quieren ayudar. De aquí la diferencia entre la PNL y el coaching. El coaching tiene que ver del presente hacia el futuro, no se mete con el pasado, y la PNL trata todo con el pasado para arreglar la situación de la persona, como para que deje de ver eso y se enfoque en otra cosa. Pero realmente las heridas ahí quedan, ¿no? Para mí está incompleto, pero bueno, solamente los principios bíblicos son los que sanan profundamente y certeramente. Fíjense que aquí en lo que mencionan, estas herramientas en manos de nosotros son archimegapoderosas por el conocimiento bíblico que ya tenemos.
No vamos a usar las herramientas de la manera como ellos las usan, porque simplemente este autor pues no es cristiano. Mas, sin embargo, si ustedes lograron seguirme en las diapositivas que pude compartir con ustedes, fue Biblia, 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 palabra, porque es ontología del lenguaje. Y de lo que se trata, pues es que tengamos una ontología del lenguaje, que tengamos una interpretación ontológica de la palabra que nosotros escuchamos, no solamente en la forma de leerla, sino que la interpretación de aquello que nosotros estamos leyendo, pues venga a traer esa transformación, ¿verdad? En nuestras vidas. Si usamos este tipo de herramientas conforme las usan estas personas, que es completamente fuera de lo divino, a lo mejor sí usan la parte espiritual, pero la parte espiritual la usan conforme ellos creen y se imaginan, conforme la fe que ellos tienen. Entonces, en el caso de nosotros, pues nosotros tenemos una formación, tenemos una identidad y en algún momento vamos a leer algunos materiales, a lo mejor mucho más turbios o con más tabús, pero únicamente es con el objetivo principalmente. Vamos a darnos cuenta qué es lo que están haciendo ellos y de qué manera están envolviendo a la gente. Y la gente paga, pues, paga. Por eso, lo que les mencionaba hace ratito, predican la mentira como si fuera verdad y la gente le entra. Entonces, imagínate si nosotros nos profesionalizamos, nos hacemos expertos en lo que hacemos y cobramos. El trabajador es digno de su salario. Algunos dicen, no, no, pues es que yo cuando doy consejería, yo no cobro. Pues, gloria a Dios, qué bueno, ¿verdad? Pero a mí me dice que no has estudiado, que no te has preparado, que no te has profesionalizado, porque inclusive es parte de la terapia, que el asesorado, que el acompañado pague, porque es parte de su compromiso que él va a tener. Sí, Angélica, adelante. Sí, algo que menciona que en el mundo, bueno, en el mundo es entendible porque es una misma atmósfera, ¿no? Todo se mueve con el pecado y lo que vende es el pecado. Y aquí en el cristianismo, yo sé que nos juzgan bastante, ¿verdad? Así como esta persona que, que predicamos la verdad, pero no la vivimos. Es que la gente, yo creo que quiere ver a los santos bajados del pedestal, viviendo acá sin tener ninguna familia, sin tener, porque si nos vamos a la vida de los santos que adoran los católicos, no fueron casados, no tuvieron hijos, no vivieron todos los conflictos de la vida. Es bien fácil, ¿no? Pero ¿cómo vivieron su sexualidad? Que ahí es meternos, ay, híjoles. Pero es lo que la gente dice, ¿no? O sea, Ah, quiere ver sí, perfección en nosotros, pero no ese es el enfoque. Es una mentira, o sea, cada uno se esfuerza y el que nos juzga es Dios. Ninguno, bueno, es mi lema, ¿verdad? Mi lema es, Dios no me puso por juez de nadie. Así es de que yo no puedo juzgar a una persona a decir, tú no vives lo que predicas. Yo no, porque no vivo en su casa, no la conozco, ¿no? Es bien fácil criticar o sea, no es fácil ser obedientes con Dios, pero sí se puede. Y los frutos ahí están, ¿verdad? Lo que esta persona tiene que aprender es que por los frutos se conocen a las personas. Y si nos esforzamos por tener una vida buena, de calidad humana y de familia y de verdad de que lo que predicamos lo vivimos, pero es bien fácil juzgar. Y esta persona lo que está dando es muchos pretextos para seguir pecando, ¿no? Para decir yo estoy bien, tú estás mal.
y punto. Yo lo veo así. Sí, una base bíblica que podría usted tener para lo que menciona es Juan 3:17. En Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo a juzgar, sino a salvar. No, no lo ¿Verdad? mandó a Entonces, condenar al mundo, sino no, a que el mundo fuera no a salvo por condenar, él. Así no a es. juzgar. O sea, que es pues como un sinónimo. Entonces tenemos esa base nosotros, o sea, si no fue el Hijo de Dios el que nos salvó, o sea, si no fue enviado para ello. Ustedes han de recordar, según la Escritura, cuando se encuentra con Pedro, después que lo habían negado, ya él resucitó y ahí andaba en la playa. O sea, ¿cómo fue el encuentro de Jesús resucitado con Pedro? En ningún momento le reclamó. Sí, Pedro se quebró porque sabía lo que había hecho, pero más sin embargo, únicamente la indicación fue, acompaña a mis ovejas, pastorea mis ovejas, camina con mis ovejas. Y ahí es donde nosotros mostramos, afloramos la identidad pues, de lo que decimos nosotros ser, ¿verdad? Escuché una frase de un coach que decía, integridad, integridad es acción, honestidad es reconocimiento. Entonces, qué cortas palabras y cuánta verdad dicen, ¿no? Integridad es acción, honestidad es reconocimiento. Y eso es verdad. Y ahí está el modelaje. Ahí está la proyección, ¿verdad? De la identidad en nosotros. Me voy a brincar a la siguiente diapositiva para también poder escuchar a Carmen. Creo que Linda ya se nos fue. A Carmen o a Blanca, acerca de la imagen que tenemos por aquí. Observemos el cuadro del personaje que está a la izquierda y del que está a la derecha. No vemos las cosas como son. Vemos las cosas como somos. ¿Cómo es el personaje de la izquierda? ¿Cómo es? Alguien ayúdenme. Está encerrado en sus pensamientos. Están en la prisión. Pero está encerrado en sus pensamientos también. Sí, ahí Porque es una cárcel, pero no solamente está en una cárcel, sino que también en su cabeza está la cárcel. Más sin embargo, vemos al otro, se fugó, se fue, ese hombre es libre y algo similar le pasaba al apóstol Pablo. Pues aprovechando ahorita que abrió su cámara, Carmen, ahorita que termina esta diapositiva para escucharla. Los modelos mentales son supuestos profundamente arraigados, son generalizaciones, son ilustraciones, son imágenes o historias que influyen sobre cómo entendemos al mundo y cómo actuamos en él. Nosotros estamos acompañando a una persona que actualmente, en este presente, tiene una enfermedad degenerativa. Él cree que Dios lo sanó. Él cree que Dios hizo un milagro ya en su vida. La realidad presente es que está sufriendo, que no se puede mover, que le toca estar acostado. Ya lleva más de un mes acostado, que no se puede sentar, no se puede acostar de espaldas, tiene que estar un poco incómodo. Esa es una realidad presente, pero en su fe de él dice, es que Dios ya vino, ya me visitó, él me sanó. Y él está en ese supuesto, en ese modelo mental, digo supuesto para poder entender los modelos mentales, de que ya algo pasó, ya algo aconteció en él.
Entonces, fíjense cómo estos modelos mentales nos condicionan todas nuestras interpretaciones y acciones. Y estos modelos mentales también definen cómo percibimos, sentimos, pensamos e interpretamos. Carmen, adelante. Hola, buenas noches. Eh, Referente a esto sobre los modelos mentales, ¿no? Yo creo que en esta parte influye mucho tu estilo de vida, ¿no? Tu cultura, de dónde eres, cómo fuiste educado y que tu nivel de estudios también influye mucho. Por ejemplo, ahorita que yo leía toda esta lectura de la semana, a mí me impactó, o sea, todo lo que desconocemos, ¿no? Porque hubo una parte donde decía, si tuviste una discusión esta semana o te enfrentaste a alguien, te ponía a analizar, ¿no? Cómo actuaste, cómo interactuaste o cómo te defendiste. Y yo decía, pues realmente no observamos esa parte de cómo somos, ¿no? En mi persona, desde que empezamos a estudiar la licenciatura en la que estamos, me he evaluado muchas veces y he cambiado algunas cosas que yo, pues, que yo hacía mal, ¿no? Llevo siendo cristiana más de 14 años y hay una frase aquí también que decía, hay que desaprender, ¿no? Hay cosas que nosotros aprendimos de una forma incorrecta y la estuvimos haciendo mal por mucho tiempo, pero en este tiempo donde aprendimos cómo se hace realmente o cómo debemos de hacerlo, pues yo digo que ahí viene esa parte de desaprender para aprender. Y en la escuela a mí me enseñaron, o siempre nos decían, es más difícil desaprender que aprender, porque es desaprender un hábito o un conocimiento equivocado, ¿no? Y en la comunidad que yo trabajo, por ejemplo, aquí en el municipio, yo vivo en un municipio, se habla la lengua mazateco, se habla el mazateco, entonces yo ya no lo hablo. Mi papá sí lo habla, pero el resto de mi familia no, y no lo aprendimos. Pero donde yo trabajo, se habla mucho el mazateco y poco el español. Entonces sí me cuesta trabajo interactuar con las personas porque yo les puedo explicar muchas veces y no me entienden. Y a veces tenemos que hacer dibujitos, a veces tenemos que usar traductores y tenemos que hacer muchas cosas más. O hablábamos de una amiga hace poco donde decíamos, ¿no? No es su mismo pensamiento, le decía yo a otra amiga, ¿por qué? Porque tú y yo tenemos un perfil de licenciatura, pero ella salió de la prepa. O sea, no es la misma forma de interpretar el mundo o de aceptar lo que tú le estás diciendo, ¿no? Al igual que ahorita que estamos estudiando aquí la licenciatura, por ejemplo, si supongamos que el liderazgo de mi iglesia estábamos en un mismo nivel, ahorita con el conocimiento que estamos teniendo, pues subimos a un nivel más alto. Ya no nos quedamos en el mismo nivel anterior, ¿no? Entonces, obviamente esto abre panoramas y todo lo demás, ¿no? Y te pone a analizar cosas que los demás ahorita no están analizando. Y como usted hablaba de la fe, ¿no? Yo he conocido gente que tiene fe, por ejemplo, tengo una amiga, la hija del pastor Hugo, es una persona que ha tenido muchos problemas de salud, pero cuando yo la escucho y la veo predicar y la veo evangelizar, y yo digo, o sea, como una persona con tantas deficiencias tal vez humanas, con esa, yo a veces la he visto salir de hemodiálisis muy mal y la he visto que no puede caminar y la ayudamos y todo, y cuando la veo evangelizar, yo digo, Dios mío, ni nosotros que caminamos y no tenemos esa condición, no lo hacemos, pues. Pero la escucho hablar de fe y yo digo, es sorprendente porque aún a pesar de todo,
ella sigue motivando a más personas a creer en Dios y a decirle todo está bien. Y yo me siento bien y todo, ¿no? Y realmente ella me inspira mucho, ¿no? Entonces, toda esta lectura, pues, yo pude interpretarla de esa forma y aprender esto, más lo que aportaron mis compañeros, claro. Sí, inclusive en el semestre 4 vamos a entrar un poco acerca de la noche oscura del alma, del sufrimiento y cómo es que entramos a a una atmósfera sobrenatural que entonces probablemente, si me permiten usar la palabra científicamente, podríamos entonces comprender desde esas lecturas lo que pasa neurológicamente, también espiritualmente, mentalmente, por los modelos mentales, lo que pasa en una persona, por decir que dices, sale de una hemodiálisis, sale muy débil su cuerpo, pero luego la ves con una fuerza, con un ímpetu, con un denuedo impresionante, y entonces ahí podríamos nosotros tener una comprensión un poco más amplia acerca de lo que pasa en ellos. Inclusive, yo he estado predicando con personas que son ciegas y la atención que te ponen cuando predicas es incomparable a una persona que ve. Porque el cieguito para nada se distrae. Él está atento y desarrolla su sentido auditivo como quizás nadie de los que estamos ahí, en ese lugar, lo tiene desarrollado. Entonces, probablemente nosotros que estamos enteritos, entre comillas, y que vivimos, ¿verdad? La vida diferente a como lo vive una persona, como la que mencionabas hace un momento, y que nos toca a nosotros mirarlo en las cárceles, nos toca mirarlo en las adicciones, nos toca mirarlo en estas personas que están en una enfermedad degenerativa, pues es que es impresionante la fe que alcanzan, ¿verdad? Que no alcanzamos nosotros. Voy a leer la siguiente diapositiva para escuchar a nuestra compañera Blanca, y ya prácticamente con esta diapositiva estaría cerrando. Los modelos mentales, como lo mencionábamos, va a influir, algo que nos mencionaba ahorita Carmen, el aprendizaje, el interés, ¿verdad? La conducta, otros modelos mentales para que esos modelos mentales también puedan ser transformados. Si no han leído el libro de los 4 acuerdos del doctor Miguel Ruiz, o si ya lo leyeron, vuélvanlo a leer y verán que va a surgir un nuevo acuerdo en sus vidas, y al surgir ese nuevo acuerdo va a haber también modelos mentales que transicionan de otros modelos mentales, pero que todo apunta hacia nuestro favor, hacia una trascendencia, hacia un crecimiento, ¿verdad? En nosotros, los modelos mentales, también lo mencionaban ahorita en sus participaciones, tiene que ver con aspectos sociales, tiene que ver con la cultura, como lo que mencionaban ahorita del lenguaje, ¿verdad? Del dialecto, de la forma como nos comunicamos. Hay otro libro que se llama Los hombres son de Marte, las mujeres de Venus, ¿verdad? Se le llama Los hombres marcianos, las mujeres venusinas. Y ese libro también a mí en lo personal me ha ayudado mucho para poder acompañar a los matrimonios. En una ocasión atendí a un hombre que era ingeniero agrónomo y a una mujer que era impactante. Inclusive el sueldo de ella estaba de manera superior, casi doblaba el sueldo de su esposo, y era ingeniero agrónomo. Y aquí un ingeniero agrónomo, pues por las huertas de aguacate que hay, o sea, gana buena lana. Y esta mujer era licenciada en ciencias de la comunicación, inclusive hasta tenía una maestría.
Y a mí me impactó mucho cuando llegan ellos, porque pues también son, no amigos, pero pues somos conocidos por ahí en la sociedad, no son personas cristianas. Para mí me impactó que estaban en un proceso de separación por cuestiones de la comunicación, o sea, no se entendían. Y cuando tengo oportunidad de confrontarla a ella, le dije, o sea, me tiene a mí un poquito desubicado, le digo, pues porque no te conozco de ahorita, sino que te conozco de años atrás. ¿Cómo una mujer siendo tan exitosa, comunicadora, que tiene una licenciatura, que tiene una maestría en ciencias de la comunicación, no se pueda comunicar con su esposo? Eso es algo impactante porque el llevar a una confrontación a la persona, a que se pueda dar cuenta de una realidad que busca como no, es como si tuvieran algo tapado y como que tú a través de la consejería llegas y se los destapas y no, o sea, como que tápalo, no quiero ver eso, ¿verdad? Pero luego en una insistencia viene este, eso claro a sus vidas, viene esa luz, viene ese alumbramiento, viene esa parte gestal en sus vidas. Gracias a Dios lo comprendieron, hubo reconciliación y siguen ellos avanzando. Pero como los aspectos sociales, culturales y también lo que tiene que ver con el lenguaje, la forma de cómo nos comunicamos, va a tener una influencia muy fuerte en estos modelos. Los valores también cumplen un papel muy importante. El medio ambiente en el cual nosotros nos movemos. Si pasamos más tiempo escuchando personas con un lenguaje degenerativo, con un lenguaje maldicionento, con un lenguaje corrupto, con un lenguaje en doble sentido, pues me va a crear un modelo mental y voy a batallar en cuestión de la Biblia, la escritura, el congregarme, el entender las cosas de manera diferente porque hay una lucha, ¿verdad? Que nosotros tenemos. Yo miro la palabra de Dios, ese libro revelado, traducido a una comprensión en el lenguaje en el cual nosotros lo leemos. Yo lo miro como si fuera agua, la cual me meto a darme un baño porque huelo mal, porque ya el sudor espiritual, porque ya la suciedad, porque ya todo eso. Entonces voy a la palabra y me baño. Y aquella suciedad, aquella impureza, aquellos mal olores, no sé si ustedes, a veces uno se siente algo decaído, algo, y te metes a bañar y sales así como diferente, ¿verdad? Hasta te miras al espejo y como que algo cambió después de ese baño. Y yo miro la palabra en un lenguaje espiritual de la misma forma, aprovechando de la ontología del lenguaje, como el poder de la palabra tiene un poder de transformación de una manera tan impresionante que aún la Biblia dice que su palabra es medicina para nuestro cuerpo. Compañera Blanquita, adelante. Buenas noches a todos. Ay, pues sí, realmente esto de comunicarnos, de cómo vemos las cosas, de cómo son, cómo las vemos con diferentes ojos, con diferentes pensamientos, con diferente educación, por así decirlo, como mencionó nuestra compañera, es algo complejo. Yo realmente he tenido, bueno, siempre he tenido esa diferencia de opinión con muchas personas, ¿sí? Incluso ahorita acabo de, pues, tratar de entrar a cuentas con mi hermano por una discusión que tuvimos, pero una situación de cómo veo yo las cosas, la comenté y él lo ve totalmente diferente y se ofendió, ¿verdad? Bueno, traté ahorita, por ejemplo, de solucionar, de entrar a cuentas y todo, pero simplemente, o sea, él me niega las cosas, entonces, bueno, dije, bueno, ya,
No voy a entrar más en discusión ni nada, pero es difícil ver las cosas como son o comunicarnos de la misma manera, ¿no? No sé si me entiendo. O sea, de que si yo lo veo rojo, la otra persona también lo vea rojo. Es difícil, a veces, muchas veces. Porque vivimos en mundos interpretativos. Exacto, sí, y realmente también me pasa mucho con mi hija. O sea, mi hija y yo, pues, haga de cuenta que somos, que yo soy daltónica ante ella, ¿no? Ella siempre todo lo ve de otro color, yo lo veo de otro color. Si a mí me gusta esto, no, a ella le gusta lo otro. O sea, siempre opuesto, Contras. pero sí, pero bueno, o sea, así, ya hasta nos reímos, ¿no? Porque si yo le digo, bueno, a mí me gusta pero pues yo sé que tú me vas a decir que no, porque a ti siempre te gusta lo opuesto. Pero bueno, es una manera es lo primordial en el ser humano, comunicarnos, y tenemos que hacerlo, ¿verdad? Para entendernos, para conocernos, para ayudarnos, para todo, ¿verdad? Entonces, realmente aquí me ha gustado mucho esta clase del primer principio, del segundo principio, ¿no? Actuamos conforme a cómo somos, ¿sí? Pero también somos de acuerdo a cómo actuamos. O sea, sí, entonces está una parte por otra, ¿no? Pero está muy interesante ver todos estos temas que estamos Sí, viendo. sí, hay una congruencia, hay una conexión. Lo que pasa en nuestro espíritu se ve manifestado en nuestra alma, en nuestro cuerpo. Lo que pasa en nuestra alma se ve manifestado en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu. Lo que pasa en nuestro cuerpo. O sea, es por más psicólogo que sea, y lo que mencionaba también Angélica, ¿verdad? Por más coach ontológico que puedan ser las personas, por más talleres, por más hipnosis que puedan practicar, mientras no comprendan la interrelación del ser humano, cuerpo, alma y espíritu, siempre van a hacer un trabajo a medias. No va a ser un trabajo completo. Exacto, sí. Sí, Entonces porque no integran al Espíritu Santo. sí, y entonces es una de las favorables, entonces, que nosotros tenemos, una de las máximas que nosotros tenemos, que le estamos entrando a este conocimiento, que le estamos entrando a este aprendizaje, que estamos realizando ciertos ejercicios, y no solamente eso, sino que también nosotros estamos formándonos como coach. En su momento lo hemos visto un poco acerca lo del coach, porque cuando vengan las personas a buscarte en una terapia, en una consejería, en un acompañamiento, pues vas a ver si yo aquí tengo varias gorras, ¿no? Si me pongo la de coach, si me pongo la de consejero, si me pongo la de padre espiritual, o sea, dependiendo de la necesidad que tenga la persona que viene a buscar los servicios que nosotros ofrecemos, es lo que vamos a poder ofrecerle. Pero pues si nada más mi formación es unívoca, si mi formación es escasa, pues lo que tengo le voy a dar. Y cuando trabajamos la parte del coach, el coach es un entrenador. ¿No? En una interpretación, en una traducción, es un entrenador. Entonces, el entrenador, el coach, no se mete, lo mencionaba Angélica, no se mete con cuestiones del pasado, es presente y hacia dónde vamos. Exacto. Ya el consejero familiar, el terapeuta haciendo uso del psicoanálisis, ya se mete, ¿verdad? A las cosas que pasaron, a las etapas por ahí en las que están atoradas las personas. Pero hay veces que va a llegar gente que no tiene problemas y que va a llegar porque sabe que el venir contigo le va a ayudar a hacer una proyección, a hacer una planeación mucho mejor de la que tiene para este año venidero.
Entonces, no siempre vamos a estar, si nos estamos preparando solamente para atender personas enfermas, pues estamos escasos todavía. Sí, no. Pero va a llegar el momento en que nos van a buscar personas que se van a sentir bien, que viven bien, pero que saben que tu formación, que tu preparación, que tu profesionalidad les va a llevar a ellos a catapultar, a potencializar de una manera sorprendente sus vidas. Muy bien, pues gracias, compañera Blanquita, por la aportación. Pues terminamos la clase. Si surge algún comentario, adelante, podemos usar unos 2-3 minutos más. Si surge algún comentario o alguna pregunta, adelante. ¿Quién quiere hacer uso de ese tiempo? Bueno, yo quiero hacer un comentario acerca de las diapositivas, el archivo que nos dio a resumir. Yo he dado muchos cursos y yo sé que cuando hago mis diapositivas ya resumí, ya pongo ahí lo esencial y yo lo voy explicando. Entonces yo vi estas diapositivas, al principio decía coaching y luego la PNL y luego otra vez coaching y luego la ontología. Yo decía, bueno, ¿qué es esto? Parece un rompecabezas, Dios mío. ¿De qué estamos hablando? Y me tuve que meter, gracias a Dios, aprende uno, vi varios videos de varios coaching, de lo que es la PNL, y entonces dije, ya entendí por qué está aquí metido, y la antología, y todo, ya fui entendiendo. Y yo decía, es que no puedo resumir algo que ya está resumido, porque digo, yo lo hago, ¿verdad? Yo para dar un curso, pues resumo y pongo en las diapositivas lo que yo voy a explicar. Yo vi así las diapositivas, y luego, ya que terminé de pasar todo, que me encuentro, porque al final viene un ejercicio que está repetido, está mal puesto. Yo no le entendía, yo decía, ¿cómo lo voy a hacer si no lo entiendo? Me fui a buscar, ya que había acabado, me eché como 5 o 6 horas y que encuentro la página donde estaba el archivo y luego todo de letras. Dije, ay, Dios mío, aquí me hubiera dado 5 horas ahí sentada. Pero igual está así, está mal, tiene errores, las diapositivas al final. No le entendía el ejercicio del anclaje, no le entiendo al anclaje, todavía no me meto ahí, porque veo que es mucho la PNL, ¿verdad? Junto con el coaching, sobre todo la PNL, hay por ahí varios expertos y veo que el anclaje es como un tema casi que al final de un curso que dan, que cuesta muy caro. Entonces, digo, ahí me quedo con calma, lo voy a ir buscando qué cosa es el anclaje. Tengo idea, pero no. Y se me hizo un poco difícil resumir lo resumido, pero sí pude nutrir en mi resumen con lo que fui encontrando. Nada más eso. Gracias. Ok, gracias. La semana pasada les mandamos, aprovechando lo que comenta Angélica, la semana pasada les mandamos las indicaciones. Entonces, en las indicaciones dice página 20, bueno, o diapositiva 20, ¿verdad? Temas a estudiar, si se fijan, la parte del coach no está dentro de lo que se invitaba a estudiar. Eran estos 6 temas que son los que tratamos esta noche. Las bases de la ontología, porque hace 15 días veíamos... Perdón, yo entonces ahí yo no entendí la instrucción, no la entendí. Más bien, Por eso me perdí, más bien eso pasó, de que entonces cuando mandemos las indicaciones, al ratito que les mande las de la semana 68, vamos a poner atención a lo que vamos a leer. Yo hubiera podido cortar el documento y mandarles nada más esa información, pero ahorita como ya no son de primer semestre, como ya están ya casi van a terminar tercer semestre, entonces ya es como
que no se queden solamente con la porción, ¿verdad? Con la indicación que se le está dando para la semana, sino que tengan también más espacio como para meterse más. El tratar del coaching ontológico, la verdad es que lo vamos a ver más adelante, y a lo mejor como en el caso ahorita de la compañera Angélica, ella ya va a tener avanzado, ¿verdad? Esas horas por ahí que se aventó estudiando el material, porque en su momento vamos a tratar también lo del coaching ontológico. Pero ahorita, la semana que entra, bueno, ahorita creo que en las indicaciones va lo del ensayo, ahí se van a dar cuenta en las indicaciones que tiene un enfoque acerca, perdón, de lo que tiene que ver con la ontología del lenguaje, ¿verdad? Entonces, pues bueno, no sé si la compañera Blanquita quiere decir algo más. No, está bien, sí, yo iba a comentar sobre esa parte que yo sí me guié sobre lo que decía la hoja, las indicaciones de la lección 67, y Sí, viendo que todo eso, dije, bueno, todo eso lo pasé y ya me centré donde empezaba lo de la ontología. sí, porque son 19 diapositivas, pues que no vimos, las vamos a ver en un tiempo más adelante, pero bueno, una vez aclarado el punto, pues gracias.